Buenas, es un gusto saludarles. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son los ilícitos tributarios. Comenzaremos con el concepto. Las conductas que constituyen un incumplimiento a las obligaciones y deberes establecidos a cargo de los contribuyentes y demás sujetos pasivos o responsables son catalogados como ilícitos tributarios, los que como tales son objeto de estudio del derecho sancionador. Este concepto nos establece que los ilícitos tributarios pueden pertenecer al área del derecho penal, administrativo o tributario, dependiendo del tipo de ilícito que fuera. Por otro lado, tenemos que todo ilícito tributario constituye una acción u omisión dolosa o culposa de los contribuyentes o responsables, mediante el cual estos incumplen sus obligaciones tributarias ante el fisco nacional, municipal o estatal, según sea el caso. Es por esta razón que en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos afirma lo siguiente: que todo ciudadano tiene el deber de coadyuvar con el gasto público a través del pago de los impuestos, tasas o contribuciones establecidos por la ley. ¿Qué es lo que nos establece este artículo? Que al realizar lo contrario estaríamos cometiendo un ilícito tributario, pues estaríamos incumpliendo con el deber que todo ciudadano tiene de contribuir con el gasto público y por ende con el bienestar de la sociedad en general. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los ilícitos tributarios, estos los podemos encontrar establecidos en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 81 específicamente, y establece lo siguiente: constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria a las normas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en formales, materiales y penales. Las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos y sanciones adicionales a la establecida en este código. Toda infracción acarrea o conlleva la necesidad de reparar el daño. Es por ello que es importante establecer el carácter de dicha infracción, bien sea de carácter administrativo o carácter penal. En la legislación venezolana existe una sanción para cada tipo de ilícito tributario cometido. En cuanto a los ilícitos tributarios formales, está igualmente contenido en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 99, y establece lo siguiente: los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes. Primero, inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. A esto se refiere al hecho de no inscribirse o de hacerlo en un plazo fuera del establecido en la ley. Ahí se estaría incurriendo en un ilícito tributario formal. Segundo, emitir, entregar o exigir comprobantes. Esto se refiere a lo que son las facturas, ticket de caja, comprobante de venta, etc. Llevar libros o registros contables especiales. En cuanto a la contabilidad se refiere, el ilícito estaría presente cuando no se lleva la misma o cuando se lleva doble contabilidad. Presentar declaraciones y comunicaciones. Esto hace referencia a las declaraciones que se deben hacer en los periodos establecidos en la ley, en este caso en el Código Orgánico Tributario. Normalmente se incurre al hecho o a la infracción de no hacer las declaraciones en el tiempo estipulado por la ley. Quinto, permitir el control de la administración tributaria. Esto se refiere a lo que son las fiscalizaciones cuando las realizan los entes encargados de la administración tributaria. Informar y comparecer ante la administración tributaria, acatar las órdenes de la administración tributaria dictada en uso de sus facultades, obtener las respectivas autorización de la administración tributaria para ejercer la industria, el comercio y la importación de especies grabadas cuando así lo establezca, y cualquier otro deber contenido en las normas de carácter tributario. Este tipo de ilícito tributario, los ilícitos formales, acarrean sanciones
como lo son las multas y los cierres de los establecimientos comerciales. En cuanto a los ilícitos tributarios materiales, están establecidos en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario y establece lo siguiente: el retraso o omisión en el pago de tributos o de sus porciones. Incurren en el ilícito de retraso aquellas personas que pagan sus contribuciones fuera de la fecha establecida por la ley sin antes haber obtenido una prórroga. El retraso o omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Aquellas personas que omitan el pago de su anticipo o no efectúen la retención o percepción serán sancionados. La obtención de devoluciones indebidas. Quienes obtengan devoluciones o reintegros indebidos serán sancionados con multas del 100% hasta un 500% sobre el monto que hayan obtenido indebidamente. Igualmente, comercializar o expender en el territorio nacional especies grabadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo en el régimen aduanero territorial que corresponda, y comercializar especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio. Por su parte, los ilícitos tributarios penales están contenidos en el artículo 118 del Código Orgánico Tributario y define lo siguiente: constituyen ilícitos tributarios penales la defraudación tributaria. Incurren en defraudación tributaria aquellas personas o entidades comerciales que de forma engañosa tratan de disminuir los montos que deben presentar ante la administración tributaria, así como aquellas personas o entidades comerciales que no emitan factura o emitan o reciban facturas con montos distintos a lo que es el monto real. También la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción. Quien no entere los tributos retenidos o percibidos dentro del plazo establecido por la ley serán sancionados con privación de libertad de entre 4 a 6 años de prisión. Asimismo, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria y la divulgación y uso de información confidencial. Como lo dije en un principio, la legislación venezolana establece para cada tipo de ilícito tributario una sanción o distintas sanciones, dependiendo del grado del ilícito o de la infracción. En este caso, en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 90, se establece los distintos tipos de sanciones para los ilícitos tributarios y define lo siguiente: las sanciones aplicables son prisión, multa, comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo, clausura temporal del establecimiento o áreas del mismo, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, suspensión o revocación de la autorización de industrias o expendios. Entre las más frecuentes, los tipos de sanciones que se ven con más frecuencias en las entidades comerciales son las siguientes, que son las multas. Las multas constituyen la pena pecuniaria que se impone por un incumplimiento de un ilícito tributario formal, material o penal. Hay pues multas penales, administrativas y civiles. Por otro lado están las clausuras del establecimiento, que se define que son el cierre temporal, parcial o definitivo del local comercial perteneciente a la persona natural o jurídica que comete un ilícito tributario. En el caso de los ilícitos tributarios formales, los tipos de sanciones que se ven con más frecuencia o los que son aplicables a este tipo de ilícitos son las multas y las clausuras de los establecimientos temporalmente. Por otro lado están la revocatoria o suspensión de licencias, decisión administrativa de la autoridad tributaria, el CENIA, en virtud de la cual se revoca, dejar sin efecto o suspende la licencia de una persona natural o jurídica para que continúe comercializando o prestando sus servicios en el espacio donde esa autoridad ejerce su jurisdicción.
En el caso de los tipos de licencias que más se ven afectadas por sanciones tributarias son las licencias de expendio de bebidas alcohólicas en estas temporadas de pandemia, por razones de pandemia, se ven con más frecuencia estos tipos de sanciones tributarias, las de la revocación de las licencias para expendio de bebidas alcohólicas. Y por último, la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. Esta se les aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un término igual a la pena impuesta. Por otro lado, existe una serie de circunstancias o condiciones que ayudan de una u otra manera a aumentar o a disminuir la gravedad del ilícito cometido por el infractor. Estas son las circunstancias que están establecidas en el Código Orgánico Tributario, y en primer lugar tenemos las circunstancias atenuantes. Estas se definen en el artículo 95 y nos dice lo siguiente: son circunstancias atenuantes el grado de instrucción del infractor. Aquí se refiere o priva el principio que a mayor cultura, mayor es la responsabilidad del infractor en el cumplimiento de las leyes tributarias. El segundo punto nos dice que la conducta que el autor asuma en el establecimiento de los hechos va a influir en la toma de decisiones de las autoridades que en ese momento estén por parte de la administración tributaria. La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario tiene que ser espontánea por parte del infractor. El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción. Aquí hace hincapié en que el infractor debería reparar voluntariamente la omisión, subsanar el error y cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Y por último, las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales previstos en la ley. Por otro lado, están las circunstancias agravantes, que todo lo contrario a las atenuantes ayudan a aumentar la gravedad del ilícito cometido por el infractor. En este caso están contenidas en el artículo 96 y establece lo siguiente: son circunstancias agravantes la reincidencia. Aquí ocurre cuando el imputado, después de una sentencia o resolución firme sancionatoria, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma o de diferente manera durante los 5 años siguientes desde la última vez que ha cometido un ilícito. La cuantía del perjuicio fiscal va a depender del monto impuesto eludido. Y por último, la obstrucción del ejercicio de las facultades de fiscalización de la administración tributaria. En cuanto a conclusiones, podemos decir lo siguiente: los ilícitos tributarios son cualquier tipo de falta, omisión o infracción cometida por los contribuyentes o sujetos pasivos. Eso lo tenemos claro, que cualquier infracción cometida dentro de lo que es la administración tributaria acarrea o conlleva a una sanción. Está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Tributario y en cualquier otra ley que sea aplicable o pertinente en el ámbito. Cualquier tipo de infracción, por más mínimo que sea, acarrea a una sanción tipificada de acuerdo a la naturaleza y grado de la misma. Esto está muy claro y se ve con mucha frecuencia en las entidades comerciales, que siempre son objeto de sanciones debido a una u otra infracción cometida. Y por último, se puede decir que es recomendable para las organizaciones estar al día con la administración tributaria, pues evitarían sanciones pecuniarias como
multas, así como también cierre de los establecimientos, inhabilitación para el ejercicio económico y profesional e incluso restricciones de libertad. Pues bueno, esto fue mi exposición. De antemano, muchas gracias. Hasta luego.